Amén. Bueno, hermanos, vamos a revisitar por última vez este pasaje, este diálogo entre Jesús y Nicodemo, que hemos estado usando para desarrollar este tema que hemos puesto el misterio de la regeneración o el misterio del nuevo nacimiento. Y el pasaje en cuestión se encuentra en Juan 3. Juan 3, versículo 1 al 21. Juan 3, 1 al 21. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Amén, el reino de Dios. Una negación: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos categorías completamente diferentes. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es interesante porque este texto, algo que quiero soltarlo antes que se me olvide porque lo vi en el estudio, y es que el nuevo nacido es como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va, pero puede ver sus efectos, ¿verdad? El nacido de nuevo, uno no sabe cómo es, de dónde viene, qué persona es, dónde está, pero puede ver los efectos. Por sus frutos los conoceréis. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido en pasado condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hablando de misterio, miren qué tremenda revelación. Mas el que practica la verdad, hay otros textos que dicen: mas el que es de la verdad, el que pertenece a la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que Él está haciendo sus obras porque Él es de Dios. Ese tipo de obras porque Él es de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto bastante. Hay tanto material aquí que yo realmente no sabría dónde empezar, y hoy quiero terminar esto. Pero bueno, hemos machacado bastante esta idea del nuevo nacimiento como la marca fundamental, por llamarlo de alguna manera, la evidencia fundamental para la salvación. Una persona, para ser salvo, o sea, para ver y entender el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Si no es nacido de nuevo, no puede. Y el nacimiento espiritual, igual que el nacimiento físico, el objeto en sí no lo controla. ¿Ven? Yo no controlé, yo no soy el productor de mi nacimiento. Yo no tengo que ver con mi propio nacimiento físico.
tampoco el que es nacido de nuevo, el que es regenerado, el que es nacido del Espíritu, tiene que ver con su nacimiento espiritual. Es un acto soberano, es un acto que pertenece únicamente a Dios. Amén. Amén. Y es, digamos, la precondición, por ponerlo de alguna manera, para la salvación. Para que el hombre vea y entienda, debe haber nacido de nuevo. Para que el hombre vea y entienda lo espiritual, debe antes ser espiritual. ¿Verdad? Porque solamente siendo espiritual puede acomodar lo espiritual, como dice ese texto, como le está diciendo Cristo a Nicodemo, ¿verdad? Lo que es de carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Y hay otro texto que dice eso, que uno acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces, yo nunca hubiera podido entender el mensaje espiritual, el mensaje de la cruz, si no fuera un hombre espiritual. Si no se hubiera hecho una transformación completa interna, mi mente espiritual hubiera sido renovada, mis oídos espirituales, mis ojos espirituales. Solamente con esa capacidad nueva, implantada por Dios de ser espiritual, puedo yo entender lo que es espiritual. Amén. Entonces, empezando aquí, ¿no? Y ya vemos que una vez nacido de nuevo, esa es otra cosa importante. Cuando uno nace, una vez nacido, uno es hijo. Fíjate. Una vez que uno nace, uno es hijo. ¿De quién? Bueno, hay que averiguar, pero uno es hijo. Sí, digo que hay que averiguar porque hay quien que nace y te bota, ¿no? Hay quien abandona a su hijo. Pero eso no quiere decir que no sea. La persona que nace automáticamente es hijo. Amén. 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 Eso está inherente al nacimiento. Uno no nace y es, qué sé yo, fenómeno. No, uno nace y es hijo automáticamente, ¿verdad? Entonces, si uno nace del espíritu, automáticamente, de la carne, automáticamente uno es hijo de un padre carnal o de una madre carnal. Cuando uno nace del espíritu, uno automáticamente es hijo de un padre espiritual. Amén. Al nacer, nuestro nacimiento ya sella para siempre que somos hijos de Dios. Amén. Ese despertar, ese renacer, esa regeneración, esa apertura de toda nuestra conciencia espiritual al reino de Dios, ese que Cristo le dice que el que no nace nuevo no puede ver, pero cuando definitivamente ya lo vemos, somos hijos. Amén. Hijos de aquel que nos concibió, de aquel que nos dio vida, de aquel que hizo que resplandeciese la luz en nosotros, Amén. de aquel que nos hizo de nuevo. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento conlleva la filiación, y la filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas, donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. Una vez nacidos, siempre hijos. Así es. Siempre hijos. Una vez nacido de Dios, siempre hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuál es la marca familiar evidente de la filiación divina? O de ser hijo, para no estar dando términos muy técnicos. ¿Cuál es la marca para ser hijo de Dios? Bueno, una evidencia importante es comenzar a acomodar lo espiritual, a asimilar lo espiritual, empezar a entender lo espiritual. Lo digo como una capacidad, ¿ok? Es como decir, si yo fuera ciego, ¿cuál es la evidencia de que ya no soy ciego? Bueno, que empiezo a ver, que empiezo a reconocer el mundo y a reconocer las cosas, y mira los árboles, esto, lo otro. ¿Cuál es la evidencia de haber nacido del Espíritu? Obviamente, comenzar a asimilar, ¿verdad? A reconocer, a entender, a ver, a escuchar y a pensar en lo espiritual. La nueva naturaleza tiene la capacidad de empezar a recibir y asimilar lo espiritual. Amén.
Amén. La carnal no tiene la categoría ni la capacidad, ni tiene los medios para asimilar lo espiritual. ¿Por qué? Porque es carnal. Y el hombre natural dice no percibe, pero el espiritual sí. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Es una nueva criatura que comienza a recibir y asimilar nuevas cosas que pertenecen al reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, por ejemplo, una de las primerísimas capacidades del hombre nacido de nuevo es la fe. La fe espiritual. Amén. ¿Verdad? Y viene como consecuencia directa del nuevo nacimiento, es dada por Dios. Es dada por Dios. La fe es la capacidad del hombre nacido de nuevo. Es como si pudiéramos decir, aunque yo sé que la comparación no le hace justicia completamente, pero más o menos, ¿no? Es como decir la conciencia del hombre espiritual. ¿Verdad? La conciencia de Dios, la conciencia del plan de salvación. Entender el plan de salvación, hermano, es espiritual. Amén. Es espiritual. Nadie puede entender el plan de salvación si no fue nacido de nuevo. Nadie puede asimilar y creer el plan de salvación de la sustitución, de que Dios, de que la paga del pecado es una muerte, de que todos estamos condenados, como le dice Cristo a Nicodemo, ya han sido condenados, de que tenemos una especie de enfermedad que nos lleva de continuo al mal. Nadie puede entender que necesitamos a Cristo, porque Cristo es quien satisface perfectamente la justicia de Dios, y que al morir Cristo, si yo creo, eso se me ha transferido a mí, ¿verdad? Pero fíjense, yo te puedo decir eso y tú decir, una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. Porque hay mucha gente que puede quizás tener un entendimiento más o menos del plan de salvación, un poco de entendimiento, ¿verdad? Sí. No, sí, claro, si yo te digo, no, esta es una persona que murió en mi lugar, tú entiendes eso. La fe es algo más. La fe es una capacidad de creerlo y apropiárselo y tomarlo para sí. ¿Verdad? La fe es como una especie de brazo o de músculo que agarra eso y lo toma para sí profundo en su corazón. ¿Verdad? Yo creo que fui yo, que Cristo murió por mí en la cruz. Amén. Y en esa fe estoy firme, estoy parado. Ya te digo, yo lo puedo entender, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. Porque cuando lo creo ya como que toma vida y cobra realidad en mí. Hay gente que lo entiende y lo puede entender y verlo como una especie de cuento de hadas y no apropiárselo. Amén. O sea, creer es cuando tu mente es iluminada de una manera tal que estas cosas son realidades y tú entiendes que son para ti y tú te las apropias. Por eso hay algo de apropiación en la fe. Esto es mío. ¿Verdad? Cristo murió por mí. Cristo es mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén, querido hermano. Entonces, bueno, pero estábamos diciendo que una de las evidencias de esa filiación divina es el surgimiento de las marcas espirituales. Hay ciertas marcas, hablando de marcas filiales, carnales, ¿no? Nosotros, de los cubanos saben lo que es esto, pero quizás otros hermanos de otro país no van a saber lo que es eso. Pero nosotros los cubanos tenemos una cosa que a las manchas le llamamos cucarachas. No sé por qué. No, fulano tiene una cucaracha aquí, es una manchita de esa, así. Bueno, no sé si es para allá, pero nosotros teníamos la mancha esa, le decían, digamos, la familia Abreu, por parte de mi padre, ellos todos tenían esa especie de mancha de nacimiento. Y yo no sé por qué le dicen la cucaracha. La cucaracha no es la cucaracha. Y es interesante como todos nosotros, los que descendíamos por la línea Abreu, traemos esa mancha. En diferentes lugares, pero todos la traemos. Y mi abuela paterna, cada vez que nacía un nuevo miembro de la familia, decía, si no tiene la mancha, no es Abreu. ¿Verdad? Y nosotros nos reíamos con eso, y a Jessica había que buscar la mancha, y todos lo tienen, todos lo tenemos. ¿Verdad? Es una cuestión genética que se va heredando. Pero entonces le decía la cucaracha de los Abreu, la mancha de los Abreu, que de alguna manera, ¿verdad?,
nos identificaba, son marcas carnales, ¿verdad? Nos identificamos como pertenecientes a una familia. Bueno, pues hay manchas espirituales que nos identifican como familia de Dios. Amén. Y una de ellas es el surgimiento, ya dije, de la comprensión de lo espiritual, etc. Ok, ¿verdad? La fe, el entender. Pero hay otra también, y es que eso no es... Porque yo te empiezo aquí a hablar de fe y de estas cosas y suenan un poco pasivas, ¿verdad? Suenan un poco pasivas, una cosa que ocurre dentro, yo creo, qué sé yo. Pero otra de las cuestiones que tienen que ver con acomodar lo espiritual es el surgimiento de la vida espiritual. Las cosas que yo hago. O sea, mi comportamiento comienza a ser diferente porque comienza a ser de alguna manera alado la atracción de mi vida, no digo atracción, sino tracción, como una locomotora. La tracción de mi vida empieza a ser por parte del hombre nuevo. Yo tengo y otro personaje que vamos a ver ahora, que es parte. Hay alguien que comienza a impulsar y a guiar mi vida hacia lo espiritual. Por eso es difícil concebir que una persona haya nacido de nuevo y no se vea ninguna modificación en su manera de actuar. Y a veces eso es la consecuencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de todas estas cuestiones modernas, de que ven para acá adelante, que nosotros lo hacemos porque no tiene nada que ver? Pero la cuestión de a veces el peligro que está en decirle a una gente que emocionalmente acepta a Cristo, levanta la mano, haz esto, lo otro. Y tú vienes y a veces hasta tú exageradamente le dices, ya tú eres hijo de Dios, ya qué sé yo. Pero la persona se va a ir igual. Y no hay ninguna modificación. Y no estamos hablando de cosas reales. No estamos hablando de cosas reales. Es el nuevo nacimiento. Una especie de histeria colectiva con la cual todos nos hemos intoxicado, es una realidad. Si el nuevo nacimiento es real, va a brotar en el nuevo ser esa evidencia de nuevas inclinaciones hacia lo espiritual. Amén. Amén. Nuevas inclinaciones internas de naturaleza. Como mismo nos salían las otras igual de naturaleza, ahora salen nuevas. Y yo no estoy diciendo, nunca he dicho eso, de que al otro día ya tú eres el hombre espiritual más santo, eres el apóstol Pablo. No, pero hay un notable interés e inclinación, pujanza, si le quiere decir, hacia lo espiritual. Aunque es como alguien dice, tropezando hacia lo bueno. Tú puedes avanzar tropezando, pero tropezando hacia lo espiritual. Tropezando, tumbling toward the right direction. Amén. 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 O sea, hay gente que es cristiana, supuestamente tuvo un momento, tuvo un tiempo donde se le dijo, tú eres cristiano y haz esto, haz lo otro, lo hizo porque se lo dijo una persona de autoridad, porque cayó bajo alguna especie de coacción, pero cuando tú lo dejas solo, no fluye nada hacia el espíritu. ¿Me hago entender, hermano? No fluye nada. Y pasa un mes, dos meses, y esta gente ni ora, ni busca, ni tiene ningún interés por la palabra. No sé qué, ni por Cristo. Incluso es el surgimiento inmediato de un montón de deseos y de intrigas y de curiosidades. Intriga no es la palabra, de curiosidades. Porque tu nueva vida empieza a llenarte a ti de inquietudes y de preguntas y de curiosidades y de deseos por la escritura, por la comunión, por saber más de Jesús, por saber más de Dios. Es un mundo, hermano. Es como si a ti te llevan ahora mismo y te ponen en una de las ciudades que tú anhelas visitar. Tú enseguida quieres saber cuál es el mejor restaurante y dónde están las atracciones y qué es lo más bonito. Tú quieres saberlo todo y explorar cada rincón. La vida cristiana es así. Sí. Digamos, falta de esa pujancia hacia la exploración espiritual. No pasa nada. Y donde no pasa nada, pues donde no pasa nada afuera, probablemente no pasó nada adentro. Otra vez, yo no te estoy diciendo que ya mañana seas el apóstol Pablo, pero lo que nace crece. Amén. Amén. Lo que nace crece. Si tú eres nacido de nuevo, gloria a Dios, vas a crecer. Mire, Romanos 8:14 dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde? Eso que ha venido, ¿ok? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, porque no solamente tú eres una nueva criatura, a ti te ha sido dado un ayudador. Fíjate qué cosa tan interesante. Tu nuevo ser tiene la capacidad de recibir y cohabitar en ti con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a convertir en la línea directa de Dios, la línea presente, la presencia constante de Dios en tu vida. Y ya son dos cosas, ¿verdad? Un nuevo ser en ti, inquieto, explorando lo nuevo, y también, no solo la tracción del nuevo hombre, sino la tracción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hacia dónde nos guía el Espíritu Santo. Bueno, yo no me voy a meter ahí hacia muchas cosas. En primer lugar, hacia Cristo, ¿verdad? Tomará de lo mío y para saber. La presencia del Espíritu Santo comienza a ampliar el conocimiento y la tendencia hacia Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo va a orientar tu nuevo hombre para que no vaya donde no tiene que ir y vaya donde tiene que ir. Amén. Entonces, por eso ahora tú vas a sentir que cuando hay cosas que pertenecen a la vieja vida y que van a traer conflictos por el pecado o algo de eso, vas a sentir una intervención de adentro del Espíritu Santo diciéndote, no, ¿verdad? Ya ese no eres tú. Amén. Entonces, esa es una evidencia de filiación divina. La presencia del Espíritu Santo humedeciendo toda tu vida, ese río de agua viva, pero también inclinando tu vida hacia lo bueno. Amén. Amén. Cada vez que el agua así se arregla un poquito. Hacia lo bueno. ¿Quiénes tienen entonces verdaderamente? ¿Quiénes son aquellos que tienen el privilegio de ser habitados por el Espíritu Santo? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios nada. Eso de mundanos con el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo solo habita, es parte del combo de ser hijo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Sí. Amén. Entonces, ¿a dónde tú crees que te guía el Espíritu Santo de Dios? Porque no se... Ven, para que no nos perdamos aquí en lo que quiero decir con esto. Ven cómo esto siempre va a modificar el comportamiento. Noten, guía. Eso es comportamiento, eso no es solamente interno, ¿verdad? Eso es una brújula espiritual dentro de ti que siempre te está indicando cuál es el norte de Dios. Juan 3:6, esto era un poco lo que le dijo a Nicodemo. Miren, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para entender lo espiritual del evangelio hay que ser espiritual y recibir la naturaleza de tipo espíritu. Es una categoría en sí misma. Juan 6:44, un texto tremendísimo. Sí, Juan 6:44, uno de los supertextos, como le digo yo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede, eso es una negación y una negación universal. Ninguno puede venir a mí, a Cristo, si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Una evidencia de haber nacido de nuevo es entrega a Cristo Jesús, es ir a Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quizás esta es una de las primeras evidencias, tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo interno, pero a lo mejor ese texto está mal ubicado ahí, debió haberlo puesto adelante del otro cuando estaba hablando de lo interno. Pero la fe, eso que llamamos, ay, yo fui a Cristo Jesús. Si fuiste de verdad, fue porque el Padre te llevó por tus medios. Por eso la Biblia dice, por eso, hermano, entiende por qué la Biblia remacha y remacha y recontrarremacha de que no es por obra para que nadie se gloríe. ¿No te das cuenta que tú no tienes participación? Tú no puedes ahí reclamar ni un pedazo en todo esto. Porque si tú pudieras
reclamar un clavito de todo esto. Por ese clavito, de ese clavito depende entonces toda la salvación. Como yo lo he puesto así varias veces. Mire, hermano, si Dios se acerca a mí, vamos a suponer que Dios y yo, como era, ¿no? Estamos a millas y millas de distancia. Si Dios se acerca a mí, a la distancia de un cabello, del grueso de un cabello, pero ese cabello final lo pongo yo tengo gloria también. No, pero ¿cómo tú vas a decir eso si Dios se acercó a ti hasta el cabello? Sí, pero yo puse el cabello. Sin mi cabello no hubiera habido salvación. No, ¿cómo no? Si mira, tú estabas allá, yo estaba acá y se acercó. Correcto. Yo no estoy diciendo que Él no hizo la mayor parte. Yo no estoy diciendo que Él no hizo lo máximo. Yo no estoy diciendo que Él hizo más. Yo lo que estoy diciendo es que sin mi cabello no se hubiera completado la obra. Entonces, gloria de cabello me toca también a mí. Amén. Eso es antibíblico por todos los lugares. Dios, como te digo, Dios tú no te estabas ahogando y Dios te extendió la mano y en el chapoleteo te agarraste. Tú estabas ahogado en lo profundo del mar. Dios te dio vida. Tu fe te la dio Él. La fe con que tú crees y con la que yo creo no es mía, no es el cabello, es dada por Él también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si esto te llena, pero primera de Corintios 2:14. Este texto ya lo conocen, ya lo hemos repetido aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez, bueno, ya ese texto lo leímos, Juan 6:44, Juan 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo mismo, puesto de otra manera, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. ¿Tú has visto todos los sellos que tiene esa herencia? Amén. Yo no sé cómo puede uno meter ahí que se puede perder eso. Si está cerrada con 4 candados divinos, y con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder, aquí viene otra evidencia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tu fe es como un fuego, pero quien se encarga de constantemente meterle maderas para que siga ardiendo es el Espíritu Santo. Así es como Él te preserva, garantizando que pueda en algún momento llegar a ser una llamita, pero Él nunca se va a apagar, porque tú y yo somos guardados por el suministro constante de esa fe. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Tú y yo, el nacido de nuevo, es guardado por el suministro constante de parte de Dios de esa fe, para que esa fe no se acabe y para que esa fe te mantenga, y para que la caída nunca es final, es que eso no existe ya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Somos guardados, aleluya, por su poder. Amén. 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 Por último, un tiempecito más para terminar esto, ¿no? Y yo te voy a decir algo, un paréntesis. Yo sé que hay gente que puede entrar en una etapa, yo sé que hay hijos de Dios, me refiero a nacidos de nuevo, y aquí es el peligro, porque aquí es donde el hijo de Dios se parece a un falso. Porque una persona falsa, que nunca nació, que nunca creyó, vino, hizo la pantomima, hizo el teatro del cristianismo, y después se fue y anda hecho un diablo. Y un cristiano puede entrar en una crisis y parecer un diablo también, y uno no sabe, ¿verdad? Claro, la Biblia sí te da, la Biblia sabe
Dios sabe que tú no sabes y te da mecanismo de protección. El que anda en pecado, después de 1 y 2 y 3 amonestaciones para afuera. Si es de Dios, la Biblia te dice, deja al que anda desordenadamente después de seguido los protocolos para tratar de que se corrija. Si no se corrige, tenlo por gentil y publicano y déjale el que sea o no a Dios. Porque si él es de Dios, Dios, como ha prometido ahí en Pedro, lo va a preservar. Y su caída no va a ser final y en su momento va a regresar como el gato del cuento, todo desbaratado, pero va a regresar. ¿Verdad? Porque Dios lo va a preservar. Ahora, la iglesia sí manda a Dios, el que anda en pecado, sigue el protocolo. Ustedes saben el caso de la escritura del individuo que tenía la mujer del padre. Y Pablo dijo, quita este perverso en medio vuestro, a fin de que, para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo ni se atrevió a decir que él era un perdido, pero sí dijo, sáquenlo de la iglesia, porque contamina a los demás. ¿Verdad? Después el hombre regresa, y en Corintios 2 vemos la restauración de ese individuo. ¿Verdad? Pablo tenía razón, estaba bien ubicado, por eso tiene que estar bien ubicado espiritualmente. Y por eso Pablo dice, no te apresures a decir, fulano está perdido, ya se perdió, está... Si es de Dios, Dios lo va a preservar. Y aunque su fe llegue a una bracita, el viento del Espíritu Santo lo va a mantener. Y cuando Dios quiera, a través del plan que Dios tiene, ahí va a volver a arder la fe salvadora. Aunque arda por un último momento y Dios haga así, se lo lleva. Pero Dios no va a perder a ninguno. Ahora, lo último que le iba a decir es, otra señal del nuevo nacimiento es que el nuevo nacimiento conlleva, y esto lo hemos dicho, el arrepentimiento. Fíjate, Dios no produce en nosotros nacer de nuevo para que entonces nuevas criaturas digamos, ay, qué rico, vamos al pecado. Esta nueva cosa que hay en mí puede entrar en concomitancia con la vieja. No. El nuevo nacimiento es una iluminación y es un conocimiento tal que uno se arrepiente en polvo y ceniza de la vida que lleva, ¿verdad? Se arrepiente, pero sobre todo, ¿no? ¿Por qué me arrepiento? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué me tengo que arrepentir de mi vida? Yo no me tengo que arrepentir de mi vida porque es mi vida. Yo me tengo que arrepentir de mi vida porque reconozco que lo que yo consideraba mi vida a Dios le desagrada y Dios lo llama pecado. Y como mi amor cambió, mi vida cambió, mis intereses cambiaron, mis pasiones cambiaron, yo estoy de acuerdo con Dios, que eso es lo que quiere decir confesar. Yo estoy de acuerdo con Dios, me arrepiento de mi vida y abrazo la nueva. Yo no quiero, es que no quiero la vieja, quiero la nueva. Pero es un cambio de naturaleza. Yo estoy seguro que hay gente a la que yo le estoy hablando esto y esto les suena loco. Porque el orgullo, la arrogancia, todo se mete ahí y eso es evidencia de que no se ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, nacer de nuevo es que Dios nos concede que veamos las cosas como realmente son y que reconozcamos lo que realmente es pecado y lo que realmente está mal. Y nos arrepentamos de haber vivido ciegos, alejados, rebeldes contra Dios. Amén. Amén. Bueno, mire, 2 Corintios 7:10. El arrepentimiento es una tristeza al comprender mi maldad y rebelión ante un Dios santo, bueno y amoroso. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, dice la Biblia, no te arrepientas de haberte arrepentido para Dios. ¿Tú no has visto que hay mundanos que dicen, yo no me arrepiento de la vida que viví, que cometí errores, pero yo no me arrepiento de nada? Eso no se arrepienten de nada. El cristiano se arrepiente de la vida que llevó de espaldas a Dios y no se arrepiente de haberse arrepentido. Lo mejor que yo hice fue haberme arrepentido de mi vida. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oigan esto, hermano, esta especie de crisis, de caos,
es una interesante marca en la conversión. Es la revelación de cuán malos somos y cuán bueno es Dios. Y todo esto se puede observar en el escritor. Esa crisis de arrepentimiento. Esos arrepentimientos que uno veía antes, tú sabes, profundos, de gente que lloraba, gente que entraba como una especie de crisis, gente que se dolía, gente que se pegaba en el pecho. Es diferente. Yo no quiero hacer un modelo único de arrepentimiento, pero lo que sí era claro era un rechazo y una tristeza dada por Dios. Dice, fíjate que dice que ese arrepentimiento es dado por Dios también. Ni siquiera yo puedo decir, no, pero yo me arrepentí. Dice que la tristeza que es según Dios, Dios concede ese mirar con dolor el haber vivido el pecado, lejos de Él, contra Él, el no conocerle. Y es una tristeza de un momento, porque inmediatamente continúa como una liberación a los brazos de Cristo y a esta nueva vida. Es una tristeza y un arrepentimiento para huir del pasado y dejar atrás el pasado y abocarse a lo nuevo en mí y lo nuevo en mi relación con Cristo. Amén. Amén. Ya lo tengo aburrido. Voy para allá. Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto. ¿Sabe lo que tiene este arrepentimiento? Que uno ve el pecado. Oiga, noten que lo primero que veis ahí es que era hombre de labios inmundos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que era mal hablado, que hablaba mal, que no hablaba correctamente, que blasfemaba, quién sabe cuántas cosas. Porque la abundancia del corazón, claro, eso es un reflejo de lo que está ahí. La abundancia del corazón habla la boca. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo le cae esto a la mente moderna hoy en día? ¿Cuántos son capaces de ver su vida, su pasado, sus pecados, sus adulterios, sus falsas mentiras, sus orgullos, todo lo peor de decir me aborrezco en polvo y ceniza, como hizo Job? Pastor, pero que tengo que decirlo, no, ese es el problema. No es decirlo porque el pastor ya dijo que lo que hay que hacer es venir a la casa y repetir automáticamente. No, tiene que ser de verdad. Tiene que ser un estremecimiento interno de todas las fibras. Eso es dado por Dios. Amén. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón. Y le dijeron a sus pastores en ese momento, le dijeron a los representantes de Dios: varones hermanos, ¿qué haré? ¿Qué haré? Amén. Amén. Hechos 9:5. Pablo, esta es la conversión de Pablo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta fue mi conversión. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa es otra de las marcas de filiación. Acuérdense que por ahí empecé. Del Hijo de Dios. Ven ese arrepentimiento y esa humildad de abrazar al Señor, de abrazar y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú has visto gente que está arrepentida, pero no quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer. Ay, yo estoy arrepentido. Y Dios te dice: deja eso. Estás arrepentido, déjalo. Corta aquí, no vayas allá, no hagas esto, no enciendas eso, no veas aquello, no digas esas cosas, no hables así, no te metas en esto. No, pero tú no estás arrepentido. Pablo tenía una vida. Era el bárbaro de Jerusalén, era Pablo.
Tenía una vida, tenía un proyecto de vida. Una vez yo sé que algunos no van los miércoles, pero en los miércoles hablamos de la vida de Pablo y vemos que Pablo era un joven prometedor en el Sanedrín, era una estrella en ascenso. Y como parte de su promoción y de su estrellato, pues se le dijo, caramba, perseguir cristianos, que esto es lo que me va a llevar a la cima. He got it all figured out, all his life, his project. He was going to be big. Él iba a ser grande en Jerusalén, grande en el Sanedrín, grande en el pueblo de Israel. Él iba a tener toda la gloria de ser el que acabó con los cristianos, el perseguidor, haciendo lo que los líderes le decían para ganarse favores. Iba con todo su proyecto y Cristo le salió y lo derriba de todo su proyecto y lo pone a temblar. Y arrepentido de esa vida le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo le dice, tengo otra cosa para ti. Amén, amén. Y le cambió el proyecto. Eso sí es un arrepentimiento de una vida pasada. Eso es una conversión radical, completa, no de 360, de 180 grados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Eso es arrepentimiento. Esa es la marca del Hijo de Dios. Salió hecho un corderito de ahí. Tranquilito salió. Iba inflado a acabar con los cristianos. Y le salió Cristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es. Dios anda buscando arrepentidos de verdad, convertidos de verdad, no emocionados de ahora. Que yo no quiero decir que están emocionados con estas palabras mismas, porque yo también me pasó y están, yo creo que es eso. Voy para la casa a arrepentirme ahora mismo, hasta el lunes o hasta el martes. No, yo voy a cambiar mi vida hasta el miércoles. Ya no voy a ver esto, no voy a hacer esto hasta el jueves. Es una vida nueva. Y nadie, absolutamente nadie, te va a coaccionar o presionar a hacerlo. Va a brotar de ti, de eso nuevo que Dios ha creado en ti, de ese misterio de la regeneración. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.